Bien, entonces acá tenemos el código, ya tenemos el código acá, y vamos a ver, bueno, el iterator, ¿qué va a hacer? Bueno, a ver, mi contenedor donde estoy guardando las cosas, ¿qué es? Es un vector de listas, y entonces las posiciones donde pongo los elementos son posiciones en la lista que está dentro de un vector. Entonces, ¿cómo voy a identificar esas posiciones? Por el índice dentro del vector y dentro de la lista correspondiente un iterator. O sea que el iterator sobre el contenedor tabla de dispersión hash set va a ser un int bucket, que sería el número de cubeta, o sea, la posición dentro del vector, y después un iterator de lista, para ubicar dentro de esa cubeta la posición dentro de la lista. ¿Tá? O sea, los iterators, ¿qué son? Son objetitos pequeñitos que me permiten ubicar a un elemento dentro de mi contenedor. Como en este caso mi contenedor es un vector de listas, necesito un entero para ubicar la posición dentro del vector, y después dentro de la lista correspondiente un iterator. El iterator es un int bucket, cubeta, y p un iterator dentro de esa cubeta, porque la cubeta es una lista. Bien, tengo un constructor privado que me construye el iterator a partir de un número de cubeta y un iterator. Son a esos que yo les llamo constructor utilitario. Es privado dentro de la clase porque el usuario externo de esto, él ni sabe de que esto es un vector de cubetas, ¿no es cierto? Él lo único que sabe es usarlo, no sabe toda esa cosa interna. Entonces este constructor lo voy a usar solamente yo, que soy el que programo la clase, dentro de la clase. Bien. Bueno. Vamos directo a ver, por ejemplo, vamos a ver la función insert. Insert. Entonces me dan un elemento X que es de tipo quite. Cuando hablamos de conjuntos por lo general se usa quite, o sea, clave, porque es como si fueran las claves de las correspondencias. Quite. Esa nomenclatura es de la SSTL. Un elemento X, y lo tengo que insertar en el diccionario, en la tabla de dispersión. Bien. Entonces, como habíamos explicado, lo primero que uno hace es le aplica la función de dispersión h. Eso me da un número positivo, y ese número positivo le hago %b, para estar seguro que está entre 0 y b. H es una función que anda dando vuelta por ahí. En realidad tengo un puntero a la función, acá dentro de la clase hashset. Y b es el número de cubetas, también es un elemento, es un campo. Perdón, es una variable global que anda dando vuelta por ahí. No vamos a entrar demasiado en detalle. El int b, no, acá está, perdón. Es un miembro privado de la clase. Creo que lo defino en el constructor. Está definido en el constructor. Está por acá, a ver si tenemos el constructor. Acá está. Acá está el constructor. Justamente el constructor toma como argumentos un entero que es el número de cubetas y un puntero a la función de dispersión. Hashfun es un typedef que está definido por acá, es el tipo de funciones de dispersión, toma un elemento y devuelve un entero. ¿Se acuerdan cómo hacíamos cuando teníamos una función de dispersión típica? ¿Qué hace? Toma un elemento y me devuelve un entero, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo hacemos un typedef para eso? Para definir los tipos, funciones de dispersión. Bueno, a esa definición típica de la función de dispersión agarro el nombre, lo pongo entre paréntesis y le pongo un asterisco, ¿está? Y typedef. Eso a partir de ahí, hashfun pasa a ser un tipo. Bien, entonces por ejemplo acá tengo hashfun h. Adentro de la clase, eso me define cuál es la función de dispersión. Y en el constructor le paso el puntero a la función de dispersión. Bien, entonces el insert, volvamos al insert. Entonces me dan el me dan el X, le aplico la función de dispersión,
que yo la definí en el momento de construir a la tabla, le pasé el puntero a la función de dispersión, y después la hago por %b para garantizarme que está en el rango 0b. Eso me da un resultado b minúscula, un entero b minúscula, que es el número de cubeta. Es el número de cubeta al cual tiene que ir el elemento. Bueno, con ese número de cubeta voy y me busco la cubeta. La cubeta está en el vector de list que tengo por acá. Dentro de los miembros privados de la clase hashset tengo un vector de list v. List es un typedef que anda por acá, es lista del tipo que estoy, list de quité. Quité es un typedef a algo. ¿Tá? Si es de enteros, quité sería enteros. Y las cubetas serían listas de enteros, y yo acá tendría, dentro de mi tabla de dispersión, tendría un vector de lista de enteros, v. Bien, entonces volvamos a insert. Dado el x, le aplico la función de dispersión, me da un entero positivo, le hago por %b, me da un entero en el rango 0b, eso es el número de cubeta b chiquita, con el número de cubeta b chiquita me voy y me busco el v de b, la cubeta correspondiente, v de b. V es un vector de list, v de b es una lista de enteros, en este caso, si son enteros, ¿no es cierto? Bien. De eso, como a partir de ahí esto lo voy a manipular mucho, quiero no tener que andar haciendo v de b en todos lados, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría, una posibilidad sería hacerme una copia, es decir, lista de enteros L igual a b de b. ¿Qué pasaría con eso? Una es que tengo que hacer un duplicado, con lo cual es costoso. Y otra es que en realidad si después yo la modifico, inserto un valor ahí, lo estoy insertando en una copia de la b de b, ¿está? Bueno, entonces una posibilidad sería trabajar en todos lados con la b de b, pero a mí me hincha un poquito porque en todos lados tengo que estar escribiendo b de b. Entonces para eso sirven las referencias, ¿no? Acá me estoy haciendo una referencia lista ampersand L igual a b de b, ¿está? Con lo cual no estoy creando una copia, es una referencia al objeto b de b, es como si modificara el b de b, es otro nombre para el b de b. Ya lo hemos visto esto, construirse referencia, ¿no? Bien. Entonces acá tengo, a partir de acá, L es la lista que corresponde a la cubeta B dentro de la tabla de dispersión. Bien, ahora tengo que recorrer la cubeta, o sea, recorrer la lista, y fijarme si encuentro o no el elemento. Y entonces hago P igual a L.began, while P no es igual a L.end, y el elemento que está en esa posición no es X, P más. Se avanza dentro de la cubeta hasta encontrar el elemento o hasta llegar al end. ¿Está? Acuérdense que acá estamos usando, en esto que está acá, como siempre estamos usando que el ampersand, el operador AND en C++ es cortocircuitado. Si no, esto podría dar un error. Lógicamente, si yo hago el AND de dos cosas, el AND es conmutativo, pero en realidad en estas cosas usamos que es cortocircuitado. O sea que estoy seguro que cuando voy a evaluar asterisco P, estoy seguro que P no es N, porque lo acabo de chequear antes. Y no evalúa las dos expresiones y después hace el AND, sino que evalúa la primera. Si la primera es falsa, ya directamente no evalúa la segunda. Eso se llama que es cortocircuitado. Acá lo estamos usando, es importante ese orden. Bien, entonces cuando salgo de este lazo, este P pueden pasar dos cosas. Una, que sea una posición no desreferenciable en la lista y el elemento esté ahí, o bien que sea el end de la lista. Bien, si P no es end, quiere decir que lo encontré. Entonces se llama que hice una inserción no exitosa, ¿no es cierto? Insertar en un conjunto un elemento que ya estaba en el conjunto es una inserción no exitosa. Entonces la inserción es no exitosa, y acuérdense que en ese caso el insert tiene que retornar un pair, que era un iterator bool. El bool es false porque la inserción no fue no exitosa, y tengo que retornar el iterator. El iterator en la tabla de dispersión era un vector de list, el iterator era un número de cubeta, un pair que contenía número de cubeta y iterator. Entonces acá, con el B, que es el número de cubeta, y el P, que es el iterator en la lista,
usando el constructor utilitario que es privado dentro de la clase, acá estoy retornando el pair de el iterator y el booleano. ¿Está? Eso sí, la inserción fue no exitosa, o sea, si el elemento ya estaba. Entonces, si el elemento no estaba, acá P tiene que ser end, vengo por el else, P es end, vengo por el else, y entonces, bueno, hay un count, que es el número de elementos, creo que es un miembro privado de la clase, es el número de elementos que contiene la clase, para después cuando hago size retornar directamente count. Bueno, incremento el count, y después hago inserto al X en la lista. ¿En qué posición? Bueno, podría ser en cualquier lugar. Como justo da la casualidad que acabo de recorrer con P a la lista y P es en, bueno, lo inserto en él. Pero la verdad que podría insertarlo en cualquier lugar. Como es una lista, por ejemplo, podría insertarlo en Began y también daría igual, y el costo sería el mismo. Bueno, acá como justo tenía a mano ese iterator P que es end, hago P igual a L.insert de PX. Por supuesto, refresco el iterator porque si no sería un error. Y entonces ahora retorno el pair de el booleano es true, porque la inserción fue exitosa, el elemento no estaba, y el iterator es la cubeta, es la misma de antes, B, y el P es el iterator dentro de la lista que acabo de insertar. Acabo de hacer la inserción al final de la lista, ahora este P ya no es end, es el iterator correspondiente al último de la lista que acabo de insertar, y ese es el iterator que retorno. Bien. Bueno, entonces ese es el insert. Bueno, ustedes repasen después find, pero fíjense todos, por lo general, find the key. Bueno, lo primero que hace, toma el X, sí, perdón. Sí. Fíjate, simplemente, acuérdense, yo le llamo constructores utilitarios, es para no tener que cuando, si yo quiero una estructura que tiene un entero y un iterator, si no tuviera este constructor, cada vez que quiero construir un iterator tendría que declarar el iterator y asignarle cada uno de los campos. Por lo general uno quiere en una línea, en una llamada, ya tener un iterator con los argumentos, ¿está? Y bueno, el compilador no lo sintetiza por vos, hay que escribirlo, y bueno, yo lo escribo, y después entonces ahí me habilita que directamente pongo, como acá, donde estaba, en el insert, acá, iterator de BP. Si no tuviera ese constructor, tendría que declarar iterator T, Q, Q.B igual a B, Q.P igual a qué sé yo, ¿viste? A mí me cansa un poco y entonces me hago siempre estas cosas. Pero es perfectamente, se podría hacer perfectamente sin usar eso, no agrega funcionalidad, agrega que sea más compacto el código, nada más. Bueno, find, entonces tenemos una clave X. Bueno, ¿qué hacemos? Como siempre, fíjense, todos empiezan prácticamente de la misma forma, ¿no? Una vez que tengo el X, lo primero que tengo que hacer es buscar la cubeta. La cubeta siempre H de X por ciento B. Una vez que tengo la cubeta, me traigo una referencia a la lista correspondiente y ahí la empiezo a recorrer. Si lo encuentro, retorno iterator de BP, cubeta y iterator, y si no, retorno end, que acá end es el end de la tabla, no el end de la lista, ¿no es cierto? Si fuera el end de la lista sería L.end, pero estaría mal porque yo tengo que retornar un iterator en la tabla. Bueno, este end de la tabla, bueno, y ahora vamos a empezar con eso. Bueno, los iterators en la tabla dijimos que son una estructurita con número de cubeta y un iterator, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál va a ser el end de la tabla? Supongamos que tengo B igual a 10, entonces mi tabla tiene 10 posiciones, desde 0 hasta 9, y en realidad cada posición es una lista, ¿no es cierto?
Entonces, por ejemplo, acá en el 0 podría ser que esté 10, 0, 30, todos los que terminan en 0. En el 8 por acá estarían 8, 18, 58. ¿Estamos? Un iterator es un pair de una posición dentro de la tabla, perdón, el número de cubeta y una posición dentro de la lista correspondiente. Bueno, ¿quién va a ser el end de todo esto? Bueno, va a ser la última cubeta y el end correspondiente a su lista. Si acá estuviera 9, 19, 39 y acá estaría el end de la última cubeta. ¿Está? O sea que el end de toda la tabla va a ser B-1, la última cubeta, y el end de esa lista. ¿Está? Bien. Entonces, end, a ver dónde está, end, fíjense, retorna un iterator de cubeta, la última, B-1, y posición en la lista, el end de esa cubeta, V de B-1, punto end. ¿Está? Bien. Y ahora está el tema de cómo avanzar dentro del contenedor. Bueno, con esta implementación, nos pasa lo mismo que con los vectores de bits, ¿se acuerdan? Cuando avanzamos, uno pensaría, bueno, el vector de bits, el iterator era un int. Y uno pensaría, si hago el iterator más, bueno, simplemente incremento el int. Pero no, acuérdense que tenemos que ir recorriendo las posiciones referenciables, las posiciones donde hay elementos. ¿Está? Entonces, supongamos que tengo así. Supongamos que tengo el 0 y tengo todos estos elementos. En el 1 supongamos que no tengo nada. Y en el 2 tengo 12, 22 y 42. Bueno, arrancamos. Began, ¿qué me tendría que dar? Acuérdense, cubeta, ¿qué cubeta? 0. Y el iterator correspondiente a qué elemento? Al 10, ¿ok? Ya tendría que ser esto. Si le aplico next a esto, ¿a dónde tendría que ir? 0 y el 0. Next, 0, 30. Next. Claro. Tendría que, acá llega el end, me doy cuenta que llega el end, tengo que ver si fuera la última cubeta, ya le retornaría eso, pero no es la última cubeta, paso a la siguiente cubeta. La siguiente cubeta está vacía, paso a la siguiente cubeta, vengo al 2. Entonces tengo que ir a la siguiente cubeta, o sea, el siguiente elemento es el 12. ¿Está? Tengo que retornar el iterator correspondiente a eso. 2, o sea, el next, si al 0.30 le aplico next, tengo que ir a parar al 2.12. ¿Está? El next sería 2.22, 2.42, 8.8, 8.18, 8.58, 9.9, 9.19, 9.39 y 9 end de esa lista. La única posición válida end de las listas dentro de la tabla es el end de la última lista, que es el end de todo el contenedor. ¿Está? Entonces tenemos que hacer eso. En los vectores de bits habíamos escrito una función nextOut. NextOut, ¿qué hace? ¿Se acuerdan que teníamos vectores de bits? Teníamos algunas posiciones con ceros y otras con 1. El nextOut tomaba cualquier posición y me avanza a la siguiente posición de referenciable o bien al end de la tabla, del contenedor. ¿Está? Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Yo estoy en cualquier posición, que puede ser cubeta y iterator, le aplico nextOut y me va a avanzar a la siguiente de referenciables, o end. Entonces, si estoy acá, me va a avanzar hasta acá. Si estoy acá, me va a avanzar hasta acá. Y así.
Si estoy en uno de estos también, si estoy en un par que, por ejemplo, fuera 1 y el end de esta lista, también me avanza el siguiente, ¿tá? Y finalmente, si no, me avanza hasta end. Siempre me retorna una posición de referenciable o end, una posición válida en la lista. Bueno, y acá está el next aus. Es por supuesto una función privada de la clase, eso el usuario no sabe nada de esto, eso es solamente para mí. Next aus de un iterator P, y que me hace while P, mientras el iterator, acuérdense que este P es un iterator dentro de, es un iterator del contenedor, del vector de listas. O sea que contiene un número de cubeta y un iterator P a la lista. ¿Está? B, bucket y P. Entonces, el iterator P, que es de iterator sobre el contenedor, mientras que su iterador de lista sea el end de la lista, a ver, si yo estuviera en una posición como esta, donde el iterador de la lista no es de referenciable, ya está. Ya llegué a una posición de referenciable, ¿está? El tema es si el iterator en el que estoy es end. Si es end, ahí tengo que ir avanzando en las listas hasta encontrar una lista que no tenga un end, y si no, retornar el end de todo el conjunto. ¿Está? Entonces, while el iterator de lista sea el end de la lista o el número de cubetas sea menor que la última cubeta, que es B-1, avanzo el número de cubeta. Y hago P igual a B de la cubeta punto began. Bueno, vamos a repasarlo un poquito porque es medio complicado esto. Supongamos que estamos acá. Bueno, espera, supongamos que estamos primero en una posición de referenciable, acá. O sea, cubeta 0 y el iterator apunta al elemento 0. Entonces, viene por acá y encuentra el iterator de sobre la lista, no es el end de la cubeta, entonces directamente no hace nada, retorna P. Está bien, ¿no es cierto? O sea, estoy en una posición de referenciable, directamente retorno donde estoy, 0, 0. Estoy en 0, 0, next aus, como es una posición de referenciable, tiene que retornar 0, 0. ¿Estamos bien? Ahora supongamos que estoy en una como esta. Si estoy en una como esta, tendría que avanzar acá. Bueno, entonces, supongamos que estoy en 1 y acá el P está acá. Bueno, mientras P, o sea, P es es el end de su cubeta, porque la cubeta está vacía, por lo tanto es el end de su cubeta. Entonces empiezo a incremento P.bucket, incremento el bucket, y después busco P.P igual al begin de ese bucket, y me da 12. ¿Está? Cuando ahora vuelvo al while, ya P de P no es end, porque va a apuntar al 12, y entonces ya salgo y retorno P. O sea que si estoy acá, voy a parar efectivamente a la siguiente posición de referenciable, que es 2, 2. ¿Está? Si estuviera acá, si estas estuvieran vacías, bueno, y estuviera acá, efectivamente va a ir avanzando hasta llegar a este, al 8. ¿Estamos? Bueno, ustedes fíjense, revisen el código, pero siempre va avanzando a la siguiente posición de referenciable o al end de la tabla. Bien, y entonces esta next aux sirve para varias cosas. Bueno, sirve para hacer el next. ¿El next qué hace? Bueno, estoy en una posición. Estoy, por ejemplo, supongamos que estoy acá en el 0, 0.
quiero hacer el next de eso, ¿qué hago? Incremento el iterator de la lista, paso acá y le aplico nextAux. Si al avanzar no llegué al final de la lista, bueno, nextAux no hace nada y me retorna 0.30 en este caso. Ahora supongamos que estoy en 0.30 y le aplico next. Bueno, next, acá, incrementa el iterador de la lista, llega al end de la lista y ahora aplica nextAux. NextAux ahora empieza a avanzar hasta encontrar la siguiente posición de referenciable y entonces va a llegar al 2.12. ¿Estamos? Fíjense, esa es la forma de ir avanzando en las posiciones de referenciables. Bien. El begin fíjense, el begin uno ingenuamente pensaría el begin del contenedor es cubeta 0, begin de la lista correspondiente. Pero ojo, esta lista acá estaría bien, porque la lista correspondiente a 0 tiene elementos. Pero si esto estuviera vacío, estaría mal, ¿no es cierto? Pues estaría pasando una posición que no es de referenciable. ¿Está? Supongamos que la lista esta estuviera vacía. Supongamos que esta lista estuviera vacía. ¿Qué tiene que retornar begin acá? Cubeta 2, elemento iterator correspondiente al 12, ¿no es cierto? Bueno, entonces, fíjense, nextAux, ¿qué va a hacer? Toma 0 y el begin de la cubeta 0 y le aplica nextAux que va a ir a parar al 2.12. ¿Estamos? Por eso el nextAux está separado y metido en un código aparte porque se usa en por lo menos dos lugares. Bueno, entonces con next, begin, end, se puede recorrer el contenedor. No se recorre, es un ordered set, o sea que los recorre en cualquier orden. No está garantizado el orden, depende de la función de dispersión y depende no solo de la función de dispersión, sino de cómo fueron insertados los elementos. ¿Está? Los mismos elementos, pero si los inserto en diferente orden, cuando los recorro estarían en diferente orden. O sea, no me puedo basar en que están en un cierto orden. Bueno. Bien. Tiempos de ejecución de todo esto. Bueno, acá tenemos, por empezar, una cosita, ¿no? El tiempo de ejecución, hasta ahora en muchas de las cosas que vimos, decíamos T de n, dependía del tamaño, de la cantidad de elementos del contenedor. Acá no solo depende de eso, sino del número de cubetas. O sea que tenemos T de n, B. Depende de n, del número de elementos en el contenedor, en la tabla, y de B mayúscula el número de cubetas. Bueno, retrieve, bueno, no lo dije, ¿no? Pero retrieve, como tengo dentro del iterator, tengo el iterator dentro de la lista, simplemente, y tiene que ser de referenciable, si no estaría mal, simplemente tiene que hacer retrieve, tiene que hacer de referenciar P. Bien, erase también, Bueno, todos esos son orden de 1. Insert. Bueno, es lo que dijimos hoy. En el caso promedio, ¿qué tengo que hacer? Recorrer todos los elementos de la lista correspondiente a la cubeta donde va el elemento. Si la función de dispersión es buena, en el caso promedio, yo tengo n sobre b elementos dentro de la cubeta y por lo tanto el costo es orden n sobre b. A eso le sumo el 1 porque acuérdense que este n sobre b, por más que los números sean grandes, podría ser que el cociente no sea grande, entonces tengo que mantener el 1. ¿Está? Y después, en el peor caso, es si todos los elementos están en una sola cubeta y, por ejemplo, tengo que insertar un elemento que no está en la tabla. Entonces tengo que recorrer toda esa cubeta
todos los elementos de la lista para llegar al final y darme cuenta que no está y ahí recién insertarlo. Entonces el costo es orden de n, donde n es la cantidad total de los elementos de la cantidad total de elementos de la tabla que hay en la tabla. Bien, y ahora next, acá en next hay algo que parece un poquito contradictorio, anómalo, Fíjense, para next, el mejor caso es cuando la tabla está muy llena. ¿Tá? Si la tabla está muy llena, supongamos que yo tengo 10 cubetas y en cada cubeta tengo 1000 elementos, cuando hago next voy pasando simplemente, supongamos que cada una de estas tiene 1000, bueno, arranco en la primera, hago next y simplemente avanzo el iterator a la siguiente, y así 1000 veces hasta que al final se termina la cubeta y tengo que pasar a la siguiente. Pero básicamente cada vez lo único que voy haciendo es el next de la lista, o sea que es orden de 1. Ahora al revés, pensemos una tabla que está muy vacía, una tabla que tiene 1.000.000 de cubetas y solo 1000 elementos. Entonces típicamente tengo una cubeta con un elemento y 999 vacías, una con un elemento y 999 vacías. Cada vez que hago el next tengo que avanzar desde la que está ocupada, recorrer 999 hasta la siguiente ocupada. ¿Tá? Entonces, acá hay algo que es un poquito llamativo. Cuando el n es menor o igual que b, cuando tengo menos elementos que cubetas, en promedio tengo que hacer orden de b sobre n. Ojo que está al revés, no es n sobre b, es b sobre n. O sea, si tengo, por ejemplo, como les dije, 1.000.000 de cubetas y 1000 elementos, 1.000.000 sobre n me da 1000, sería la tasa, la cantidad de cubetas vacías que tengo por cada cubeta llena. ¿Tá? Cuando hacíamos n sobre b era al revés, sería la tabla de la cantidad de elementos que tengo por cubeta. Acá es al revés, la inversa, ¿no es cierto? La cantidad de cubetas que tengo por elemento. Bien, entonces en ese caso este número me da muy grande. Si tengo 1.000.000 de cubetas y dentro de ese un montón de cubetas y poquitas ocupadas, me da 1.000.000 dividido 1000, me da 1000, y cada vez que voy haciendo next tengo que recorrer 1000 cubetas para llegar a la siguiente cubeta ocupada. Y cuando tengo más elementos que cubetas, n mayor que b, ahí pasa a ser orden de 1. O sea que si tengo una tabla con 1.000.000 de cubetas y está muy vacía, le puse muy poco elemento, al principio me cuesta mucho recorrerla. Le empiezo a agregar, cuando llego al orden de tener, 2 millones de elementos, ahí recorrer la tabla es más fácil. Ojo, eso, tenganlo en cuenta, parece un poquito contradictorio, ¿no es cierto? Y el peor caso, ¿cuál es? Que esté la tabla vacía, y me dicen, por ejemplo, next, o que tenga, claro, supongamos una tabla con 1.000.000 de cubetas y un solo elemento en la primera posición. Y parto de esa posición y me dicen next. Bueno, tiene que avanzar todo el 1.000.000 hasta llegar al final, cuál sería orden de B, la cantidad total de cubetas. Ese sería el peor caso. Bueno, y clear, ¿cuál es el costo de clear? Bueno, básicamente clear, ¿qué hay que hacer? Clear de cada una de las cubetas. O sea que hay que hacer clear de cada una de las listas. Entonces va a ser, por cada lista, tengo que eliminar todos sus elementos. O sea que en principio tengo que hacer un array de lista por cada elemento del contenedor, o sea que es orden de n. Pero a su vez, supongamos que no hay ningún elemento en la tabla, está toda vacía. Tengo que por lo menos recorrer toda la tabla, con lo cual también tengo b operaciones, ¿no es cierto? O sea que en total tengo orden de n más b. ¿Está?